Bueno, el trabajo que les voy a compartir es un trabajo que se realizó en los embalses de Chiapas y esto surge pues como una necesidad del sector para buscar opciones a la problemática que se ha venido presentando en estos dos grandes embalses de México. Entonces, es un tema muy interesante que tiene que ver con aspectos de capacidad de carga, pero sobre todo para poder generar y proponer áreas de manejo acuícolas, ¿no? Sería la mejor forma que tenemos nosotros para poder planear y desarrollar una actividad acuícola sin que tenga un impacto adverso. Todos los productores en Chiapas se han dado cuenta que durante mucho tiempo fueron tiempos de bonanzas, que hubo una producción interesante, que hubo un crecimiento exponencial en las unidades de producción y pues ahora estamos viendo una situación muy complicada que tiene que ver con el manejo hídrico del recurso de esta gran cuenca. Entonces, básicamente, no me voy a entretener mucho en esto, sabemos todos de la importancia de la tilapia, que es una especie de origen africano, que se ha introducido a más de 100 países por esta bondad que tiene de rápido crecimiento, de ser una especie tolerante. Sin embargo, nosotros hemos visto ahora, en el caso de cultivos intensivos en jaulas flotantes, que es muy susceptible a condiciones ambientales, a enfermedades, ¿no? Y esto pues se debe precisamente que se ha estado rebasando la capacidad de carga de los embalses, que hemos estado manejando de manera inadecuada nuestros cultivos y pues bueno, el efecto todos lo estamos viendo, ¿no? Esto nos lleva desafortunadamente a tener un uso inadecuado de antimicrobianos, a tener problemas muy fuertes de mortalidades y obviamente a tener un impacto en el ambiente de manera impresionante, ¿no? La tilapia obviamente es la segunda especie de mayor producción acuícola a nivel mundial, después de las carpas, y la industria a nivel global, para que nos demos una idea del valor de esta industria, es de más de 8.000 millones de dólares. Es decir, es una industria que está creciendo, que va avanzando y que seguramente va a permitir la generación de alimentos para las futuras generaciones. Y por lo tanto, pues se debe de hacer un uso adecuado de los recursos donde se esté cultivando esta especie tan bondadosa. Esta gráfica, esta ilustración, a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho porque es una proyección que hace el Banco Mundial para el 2030 y si se fijan, la publicación es del 2003 y para el 2030 el Banco Mundial predecía, ¿no? que íbamos a ser 9.000 millones de habitantes. En enero de este año rebasamos ya los 8.000 millones de habitantes. Y es muy probable que para el 2030 nosotros rebasemos esos 9.000 millones de habitantes que se venían proyectando para ese entonces. Y estamos prácticamente a 7 años de alcanzar esta fecha, ¿no? Y obviamente esas bocas que van a estar en el mundo, las bocas que siguen naciendo, etcétera, van a requerir más alimentos. Y se estimaba que se iban a requerir 186 millones de toneladas de alimentos, de los cuales los pescados y mariscos pues iban a contribuir de una manera importante, casi con el 50% de esa demanda. Sin embargo, las pesquerías están abatidas, los recursos que se están generando a través de la acuicultura son limitados y tendremos que buscar nuevas fuentes de producción de alimentos que sean inocuos, pero sobre todo que garanticen la producción para las futuras generaciones y poder sostener esas bocas que van a demandar más alimentos. Y lo interesante de esta publicación del Banco Mundial es que decían o predecían que para el año 2030 se iban a requerir 7.3 millones de toneladas en el mundo para poder satisfacer esta demanda de alimentos. Y cuando vemos nosotros la producción mundial de tilapia, pues nos damos cuenta que prácticamente el 2021 rebasamos prácticamente o alcanzamos esa meta y el 22 seguramente ya rebasamos esa meta de producción de tilapia que se venía proyectada para el 2030. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es una especie muy bondadosa, que es una especie que es muy maleable, que es muy, permite la sustitución de fuentes de proteína de origen animal por fuentes de proteína vegetal, etcétera, y por lo tanto su producción se ha venido desarrollando de manera considerable en todo el mundo. Y sin embargo, pues en México no es la excepción, ¿no? En México, si ustedes ven aquí, tenemos las estadísticas que presenta el gobierno federal hasta el 2017 y vemos cómo hay un incremento muy importante. Esto es acuicultura, ¿eh? Porque el gobierno normalmente maneja las cifras de pesquería y acuiculturas juntas y hay que tratar de desmembrarlas, de separarlas para poder elucidar cuál es la producción de tilapia en sistemas controlados. Y entonces, para el 2017 se tiene una producción de 84.000 toneladas de tilapia. Buena parte de esta tilapia
seguramente se produjo en el estado de Chiapas, en sistemas intensivos en jaulas flotantes. Ahora, los datos del 18, 19, 20, 21, hasta dónde vamos, pues no están disponibles. Habrá que hacer un trabajo importante para saber qué es lo que está pasando con esta información y predecir qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Pero es muy evidente que la caída que se ha presentado en los últimos años, sobre todo en Chiapas, ha venido muy fuerte y seguramente esta producción se va a venir reduciendo y vamos a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque vamos a depender nuevamente de la importación de pescados y mariscos de otros países, sobre todo tilapia y basa de Asia, ¿no? De China y de Vietnam. Y pues eso nos limita como país porque quiere decir que no estamos siendo autosuficientes en la generación de nuestros alimentos que estamos demandando en la nación. Obviamente, este crecimiento importante de producción, pues requiere una planeación, requiere una visión a futuro que nos permita precisamente aprender de los errores del pasado y no volver a cometer estos errores en términos de una práctica inadecuada de la acuicultura, ¿no? Y para eso, bueno, ya tenemos documentos que nos proponen básicamente un enfoque ecosistémico a la acuicultura, ¿no? Que permita que la acuicultura sea bien desarrollada, que sea bien planeada, que sea bien manejada, ¿no? Y que debe de incluir básicamente una serie de funciones y servicios del ecosistema. Es decir, tenemos que ver el entorno global, los embalses, los cuerpos de agua como un todo y poder aprender a manejarlos de manera sostenible. La acuicultura debe mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes interesadas. Hay que tomar en cuenta que el recurso hídrico que se tiene en los embalses se utiliza para diferentes funciones. Fundamentalmente, en el caso de las grandes presas, es la generación de electricidad, el control de avenidas y toda la actividad que se pueda desarrollar en ella. Es decir, hay navegación, hay comunicación de poblaciones alejadas que quedaron muy distantes de los pueblos más grandes para poder conseguir sus alimentos, sus, eh, sus utensilios para poder satisfacer sus necesidades y tienen que navegar por estos embalses, ¿no? Para poder estar comunicados. Entonces se utiliza también para navegación, para recreación, pero también la estamos utilizando para la pesca y para la acuicultura y tendremos que tomar en cuenta toda esta vínculo que hay entre el uso de los recursos, ¿no? Y bueno, la acuicultura debe desarrollarse en el contexto de otros sectores, políticas y metas, ¿no? Hay que saber que en los recursos, en los embalses, se manejan se mueven muchos productos, hay problemas sociales que se tendrían que evitar, etcétera, ¿no? Y sobre todo, que nos permita generar una acuicultura que sea sostenible, ¿no? Sabemos que tenemos muchos objetivos, muchas metas que tenemos que alcanzar para el 2030, que es casi imposible que se logren